Hola a todos, buenas tardes, arrastion. Zaia guztion artean eraikiz. Hori da jarraitzen ari garen prozesu honen izenburua. Baita gure asmoa, gure helburua eta gure herrirako nahi duguna. Zaiatar guztiok, koloren gainetik, irizpide politikoen gainetik, honena gura dugu gure herrirako. Herri bat gara eta elkarrekin hobetuko dugu. Eskerrik asko honetan parte hartzeagatik. Buenas tardes a todos. Construyendo Zalla entre todos y todas. Este es el título que hemos dado a este proceso en el que nos hemos embarcado. También es la expresión de nuestro objetivo, de nuestra meta y de lo que queremos para nuestro pueblo, porque queremos construir un Zalla mejor entre todos y todas. La gente de Zalla, por encima de colores o de opiniones políticas, queremos lo mejor para nuestro pueblo. Somos un pueblo y todos juntos lo vamos a mejorar. Por eso queremos empezar por daros las gracias por formar parte de esto. A ver. No, luego. Vamos a ver si la tecnología funciona. Bien. Hoy vamos a celebrar una reunión abierta y esta reunión abierta va a tener los siguientes puntos que tenemos listados en esta diapositiva. Hasta ahora, en el proceso al que hemos titulado Construyendo Zalla entre todos y todos, entre todas y todos, hemos celebrado 5 reuniones y básicamente en esas reuniones os hemos escuchado. Hemos dado la palabra a la gente que ha acudido a las reuniones en cada una de las diferentes zonas de Zalla y en la reunión de hoy de lo que se trata es de devolveros parte de esta información. Hemos recogido todo lo que nos habéis dicho en las reuniones, hemos redactado unas actas que os las hemos hecho llegar y hemos hecho un primer análisis. Ha pasado poco tiempo, pero hemos hecho un primer análisis de todas esas propuestas y hoy os vamos a devolver los primeros resultados de ese análisis. Remarcar un poco que son solo los primeros resultados, que seguimos trabajando en esas propuestas que nos habéis realizado y hoy explicaremos cómo os vamos a ir haciendo llegar paso a paso los avances que se vayan dando en cada una de esas propuestas. Por tanto, el objetivo de la reunión de hoy es devolveros parte de esa información y vamos a estructurar la reunión de hoy en los siguientes puntos. Primeramente, vamos a explicar los objetivos que perseguimos con esta sesión de hoy. Luego vamos a explicaros el modelo de gestión que proponemos para el ayuntamiento, es decir, cómo proponemos trabajar por el pueblo desde el ayuntamiento. Después, no es mío, ¿no? No me sonaba esa música, no puede ser mío. Luego vamos a explicar dentro de ese modelo cómo vamos a gestionar la participación ciudadana, porque ese modelo de gestionar desde el ayuntamiento va a incluir 3 pilares: la participación ciudadana, la acción y la comunicación. El origen es la participación ciudadana, es decir, vamos a basarnos en vuestra opinión, en vuestras aportaciones, luego vamos a analizarlas y vamos a empezar a trabajar, a actuar, tomando como base las necesidades que vosotros nos habéis expresado. Y como tercer pilar, vamos a esforzarnos en comunicar, en haceros llegar todos los datos, toda la información de aquellos temas en los que se está trabajando. Finalmente, en la sesión de hoy vamos a hacer una evaluación. Creo que al entrar os han entregado un boli y una hoja para que podáis evaluar qué es lo que os ha parecido mejor y peor de las reuniones anteriores y de la presentación de hoy, para que así podamos aprender en el camino y podamos hacerlo mejor la siguiente vez. También vamos a presentar 2 nuevas cosas, 2 nuevas acciones en esta reunión de hoy. Una de ellas es la nueva imagen corporativa que se ha diseñado. Nuestro objetivo es que os sintáis identificados con esa nueva imagen corporativa
que la sintáis como propia y la empezaremos a utilizar desde el Ayuntamiento a partir de ahora. Os vamos a explicar el proceso de creación de esa imagen corporativa y qué pretendemos expresar y buscar con ella. Y también vamos a presentar los apartados, el aspecto que va a tener la revista municipal, esa revista municipal que sacaremos a partir de mediados de enero y que será bimensual y será un canal más de comunicación. Bueno, pues todas estas cosas queremos tratar en la reunión de hoy. Primero de todo, vamos a enunciar los objetivos. La reunión de hoy tiene como objetivos el generar ilusión y unión entre las personas de Zalla, como reflejo de un pueblo activo y en contacto con su ayuntamiento. Pretendemos ser, por tanto, un ayuntamiento cercano. Pretendemos que sepáis en qué estamos trabajando y que sintáis que podéis sugerirnos en qué camino trabajar y en qué camino avanzar. Pretendemos conseguir generar ilusión, que la gente está ilusionada por vivir y por trabajar y por hacer de Zalla un pueblo mejor y que en ese trabajo seamos capaces de unirnos entre nosotros para poder hacer más efectivo ese trabajo. Son unos objetivos ambiciosos, no solo para la sesión de hoy, sino pues, para mucho más tiempo, pero intentamos guiarnos con estos objetivos. Para buscar esos objetivos, nuestra apuesta se basa en 3 fases. La primera es la participación ciudadana. Escucharos, atenderos, conseguir que os sintáis motivados para participar. Posteriormente vendrá una fase de análisis, de gestión y de acción. Analizaremos esa información, gestionaremos los proyectos desde el Ayuntamiento y en coordinación con otras instituciones y pondremos en marcha, por tanto, mediante la acción, los proyectos que permitan responder a las necesidades que nos hacéis llegar. Y la tercera fase es la comunicación. Nos esforzaremos en comunicar todo aquello que vamos realizando. Por tanto, a partir de ahora vamos a hablar de cada una de estas 3 fases. En la primera fase de participación ciudadana, sabéis que hemos realizado reuniones y que en el conjunto de esas 5 reuniones han participado unas 590 personas. Tanto en Aranguren como en Larrera, en Mimetiz, en Otxaran y en Sollano. El verbo fundamental de esas reuniones ha sido escuchar. Hemos escuchado vuestras opiniones. Un primer análisis de las propuestas recogidas. Se han recogido un total de 360 propuestas. Una vez seleccionadas, una vez que hemos eliminado las propuestas repetidas o muy parecidas, nos quedan 253 propuestas diferentes. Esas propuestas, si las organizamos por temas, pues tenemos el reparto que veis ahí. Desde aquí no lo veo, pero bueno, hay 62 propuestas que tienen que ver con la movilidad y la accesibilidad, 29 propuestas que tienen que ver con la cultura, el euskera y la educación, hay 25 propuestas que tienen que ver con los montes, ¿puede ser? No veo desde aquí. Tenéis ahí un poco el reparto y veis que hay algunos temas que de alguna forma han preocupado más a la ciudadanía que otros. Este primer análisis de los datos lo que nos ha permitido es identificar qué cuestiones concretas os preocupan más. No es que sean menos importantes aquellas propuestas o aquellos temas que se han repetido en menos ocasiones, pero de alguna forma vemos que podemos atacar con proyectos concretos esas áreas que han sido mencionadas en mayor volumen para así de alguna forma responder a mayor número de gente. Y este primer análisis pues guía algunas de nuestras actuaciones. Esas 253 propuestas lo que reflejan es la alta implicación e interés de los vecinos y las vecinas de Zalla. Es decir, lo que reflejan es que la gente de Zalla está implicada en su pueblo y tiene ideas para mejorarlo. Su buen hacer y responsabilidad, porque en general son propuestas lógicas. Nadie está pidiendo imposibles y esto pues también lo queremos subrayar. Estas propuestas apuntan hacia las necesidades de cada barrio y de cada pueblo. Hay algunas propuestas que son necesidades del municipio en su conjunto y otras son propias de cada uno de los pueblos. Estas propuestas apuntan hacia la necesidad de gestionar y actuar
por parte del ayuntamiento. ¿Qué tratamiento hemos hecho a esas 253 propuestas, además de dividirlas por las diferentes áreas temáticas? Pues las hemos agrupado tanto por temas como por ámbitos, y cada concejal de área ha sido responsable de valorar las propuestas de su área, indicándoles uno de estos 5 estados. Hay algunas de esas propuestas que se podían enmarcar en un proyecto ya iniciado, en un proyecto en el que ya habíamos empezado a trabajar. Otras se enmarcan en proyectos prioritarios para el 2012, proyectos que queremos impulsar en el 2012 y que van a trabajar con esas propuestas. Otras incluso tienen que ver con alguna acción, con algún proyecto ya desarrollado y ya terminado. Algunas de las propuestas que nos habéis hecho ya están realizadas. Otras propuestas las hemos etiquetado como proyecto a analizar y gestionar. En estos casos, lo que ocurre es que no depende solamente del ayuntamiento, que depende de otras instituciones, o lo que ocurre es que es necesario tener consignación presupuestaria, dinero suficiente para llevar a cabo esa propuesta, y por eso no se puede hacer inmediatamente. Y la colocamos en el estado de proyecto a analizar y gestionar. Y por último, hay algunas propuestas que las hemos ubicado como proyectos desestimados. ¿Cómo hemos hecho este tratamiento? Un ejemplo de este tratamiento es la tabla que tenéis ahí. Quizás no se pueda ver demasiado, pero no os preocupéis porque esta tabla, con el conjunto de vuestras propuestas, las vamos a publicar, las vamos a hacer públicas. Posiblemente a partir de este mismo viernes serán públicas y estarán accesibles en Internet. ¿Por qué vamos a publicar esta tabla? Porque vais a poder reconocer cada una de vuestras propuestas, en qué pueblo concreto se ha realizado esa propuesta, vais a poder identificar el concejal responsable de esa propuesta, el estado en el que está el proyecto. Como os he dicho, puede ser que esa propuesta esté enmarcada en un proyecto prioritario para el 2012, en algo que ya esté realizado, en algo que se desestime porque no es adecuado o porque no lo consideramos adecuado, o puede ser que sea una propuesta a analizar y gestionar. Y habrá un pequeño comentario sobre esa propuesta. ¿Por qué vamos a colgar este documento en Internet? Porque esta es una información dinámica. Es decir, nuestro trabajo, evidentemente, va a seguir a lo largo del tiempo y va a haber algunas de estas propuestas en las que vamos a tener que contactar con Diputación, con Gobierno vasco o con otras instituciones, y vamos a tener que pedir subvenciones o conseguir dinero para poder llevarla a cabo. Y, por lo tanto, en este documento que colguemos en Internet iremos avanzando los pasos que demos en cada una de esas propuestas. Aquellos que estén en el estado de analizar y gestionar, iremos añadiendo información nueva cada vez que demos un paso para llevar a cabo esa propuesta. Por tanto, este documento completo, el documento en sí tiene 50 páginas, con este análisis y con estos datos para cada una de las propuestas, será público en Internet y será dinámico. Es decir, cada concejal irá actualizando según vaya avanzando en cada una de esas propuestas. Y esos concejales os los voy a presentar para que les pongáis cara, para que les pongáis nombre y para que también tengáis su correo electrónico para poder hacerles consultas. Son Joseba Licegui, concejal de Régimen Interior, Obras y Servicios. Xavier Díaz, concejal de Economía, Hacienda y Personal. Manu Maestre, concejal de Agricultura, Montes, Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ainara Diago, concejal de Industria, Empleo y Formación. Luis Martínez, concejal de Cultura, Juventud y Deporte. Yanire Álava, concejal de Comercio, Consumo y Turismo. Josu Montalbán, concejal de Salud, Políticas Sociales e Igualdad. Agitz Bedialauneta, concejal de Euskera, Infancia y Educación. Les invito a que suban aquí, que se sienten en los taburetes, porque luego daremos un turno de preguntas y en ese turno de preguntas podéis dirigir la pregunta que deseéis al concejal que queráis y os iremos respondiendo. Ese turno de preguntas vamos a intentar que sea contenido en el tiempo. Vamos a hacer un turno de preguntas de 30 minutos. Ya os he dicho que el verbo principal en las reuniones anteriores ha sido escuchar, por nuestra parte. Hoy vamos a exponer, vamos a explicar ciertas cosas y por eso tenemos que limitar un poco el tiempo que os damos para intervenciones públicas. Hemos pensado organizar esas preguntas del siguiente modo. Se van a repartir unas tarjetas. Aquí tenéis
cuando tengáis, si tenéis alguna pregunta que queráis que se haga luego a mí o a alguno de los concejales, levantáis la mano, os van a llevar una tarjeta donde escribís vuestro nombre, la pregunta que queréis realizar y a qué concejal se la queréis realizar. Cuando acabemos la primera parte de la presentación, iremos dando lectura a esas preguntas y las iremos contestando. Vamos a dedicar media hora. Las preguntas que nos dé tiempo a contestar en media hora, las contestaremos y luego continuaremos con la presentación. Por tanto, en cualquier momento, quien quiera que levante la mano, os pasaremos una tarjeta y podéis escribir una pregunta. Y luego las haremos todas seguidas. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí los tenéis dispuestos a contestar a lo que queráis preguntar. Bueno, y por último, yo que soy el concejal de Urbanismo, Aguas y Vivienda. Por tanto, hemos estado explicando, bueno, algunas cosas que ya conocíais, como que en esa fase de participación ciudadana hemos hecho unas reuniones, hemos recogido unos datos, los hemos analizado y hoy vamos a describir las primeras respuestas, los primeros resultados de ese análisis. Y vamos, por tanto, con esa fase, análisis, gestión y acción. Como resultado de la reflexión de la acción municipal y en relación con las propuestas recogidas, hemos elegido algunos proyectos a desarrollar en el 2012 que consideramos que van a dar respuestas a grandes grupos de las propuestas que hemos recogido. No voy a hacer aquí un listado exhaustivo de los proyectos que vamos a acometer en el 2012. Hay otros proyectos que no están aquí recogidos y que tenemos pensado acometer. Lo que hemos hecho es seleccionar aquellos que entendemos que responden a propuestas que nos habéis hecho. Y los voy a explicar muy brevemente. ¿No? A ver, ¿sí? Es que en el ordenador no veo, y si me tengo que poner aquí para leer, pues si no, no leo lo que pone. Como os decía, dentro de estos proyectos presupuestados para el 2012 se encuentran los siguientes. No vamos a dar una descripción amplia de ellos aquí, pero bueno, voy a explicar un poquito más que lo que viene en la diapositiva. Adecuación de las instalaciones de Ibaiguren, Escuela Oficial de Idiomas y Aurreskola. Vamos a adecuar estas dos infraestructuras para que sean capaces de alojar todas las necesidades que tienen a día de hoy y a futuro estas dos infraestructuras educativas. Reforma y mejora de 3 parques infantiles. Hemos seleccionado los de Artevizcarra, Otxarran y Aranguren para reformar integralmente esos 3 parques, para hacer un cubrimiento en algunas de las zonas y bueno, los detalles concretos del proyecto pues los iremos dando poco a poco. Contrato de mantenimiento para el conjunto de parques infantiles de Zalla. Hemos creído que con vuestras propuestas se justifica la necesidad de contratar a una empresa para que haga el mantenimiento de esos parques y estén en condiciones adecuadas a lo largo del año. Reforma y mantenimiento de la red de alumbrado. Muchas de vuestras propuestas y necesidades venían por el tema de la iluminación de las farolas. Farolas que están sucias, farolas que no funcionan, zonas que aún no están iluminadas. La forma de atacar este problema, dado la coyuntura actual y la escasez de recursos económicos que tenemos, este año más o menos vamos a tener 1 millón de euros menos de presupuesto que en el año anterior. El modelo que hemos pensado es el de sacar un concurso a una empresa, a un tipo de empresa que se denomina ESE, Empresa de Servicios Energéticos. ¿En qué consiste esto? Redactaremos un pliego de condiciones con todas las mejoras y todo lo que hay que modernizar en la red de iluminación, de alumbrado del pueblo. Habrá una empresa que se hará cargo de la modernización de todas las instalaciones y de la instalación de nuevas farolas. Y esa empresa, con el ahorro energético que se va a conseguir por tener unas nuevas instalaciones, se va a ir cobrando de ese ahorro. Es decir, durante un número de años va a ir cobrando su inversión del ahorro que en las facturas va a conseguir el ayuntamiento. Esto lo que nos permite es acometer la remodelación de la red completa de alumbrado del pueblo sin que el ayuntamiento tenga que invertir dinero. Bueno, esto entendemos que es un proyecto ambicioso y que vamos a ver sus resultados en poco tiempo, pero que la empresa se va a ir amortizando esa inversión en unos años y que nos permite pues, acometer una de las necesidades que nos habéis apuntado sin tener que desembolsar dinero el ayuntamiento. Otro proyecto sería el Plan General de Ordenación Urbana. Dentro del Plan General de Ordenación Urbana está pues, el encauzamiento del río. Es necesario
actualizar las actuales normas subsidiarias que están en vigor. Este es un proceso largo, que en todo ayuntamiento suele durar varios años, y hemos arrancado con ganas, pues porque entendemos que es prioritario para el pueblo. Las normas subsidiarias actuales datan del 98 y dentro de este plan general pues hay problemas importantes que resolver, como el encauzamiento del Cadagua, pues que afecta a mucha de la planificación que hagamos para el pueblo. Otros proyectos prioritarios para el 2012 serán el estudio de movilidad de Zalla y medidas del plan de accesibilidad. Ha habido muchas de vuestras propuestas que tenían que ver con problemas de tráfico, semáforos, pasos de cebra, pasos elevados, coches que van muy rápidos por algunas zonas, aceras no accesibles para sillas de niños, para inválidos. Bueno, la forma de atacar todos esos problemas entendemos que tiene que ser global. Cada uno tiene una opinión sobre qué semáforo hay que cambiar o qué paso elevado le tienen que poner delante de casa. De alguna forma no queremos responder a cada una de esas propuestas de forma individualizada, sino de forma global. Entendemos que la manera es encargar un estudio de movilidad. Se ha encargado la primera fase de ese estudio, la segunda y tercera fase se harán en el 2012, y estos estudios los hacen empresas especializadas que se dedican a estudiar los flujos de tráfico, hacen un conteo del tráfico que hay por cada zona del pueblo, de la velocidad que llevan los coches, de las zonas de aparcamiento, de las necesidades de aparcamiento que tiene el pueblo, de las rutas que hay para poder recorrer el pueblo en bici, de las trayectorias que tienen que seguir los peatones y los obstáculos que se encuentran en su paso. Entonces, en esta primera fase de ese estudio que ya se está realizando, lo primero que hemos hecho es hacerles llegar a esa empresa todas vuestras propuestas, para que tengan en cuenta lo que los vecinos piensan sobre las deficiencias en cuanto al tráfico, la movilidad y accesibilidad. El resultado de ese estudio serán medidas concretas que nos permitan pues, paliar algunas de esas carencias que se vayan a detectar. Por eso entendemos que es un proyecto prioritario, porque empieza a atacar, empieza a dar respuestas técnicas a muchas de las necesidades que nos habéis planteado. Ligado a ese plan de movilidad está también el tema de la accesibilidad. Ya se ha pedido, se ha gestionado una ayuda de accesibilidad que permita rebajar aceras y que permita hacer accesibles trayectos a lo largo del pueblo para comunicar las diferentes infraestructuras públicas básicas. Estamos esperando que nos contesten a esa petición y esa subvención pues, ayudará a mejorar la accesibilidad del pueblo. Por otra parte está el plan de revitalización comercial de Zalla. Hay una subvención también que hemos recibido para mejorar el comercio en Zalla y acercarnos al objetivo de conseguir que Zalla sea el centro comercial de referencia de Enkarterri. Por nuestra situación geográfica, somos el sitio de referencia de compras para muchos pueblos de nuestro alrededor, pero tenemos que reforzar esa posición y dentro de esta ayuda que hemos conseguido hemos pedido un estudio también sobre la manera en la que podamos reforzar el comercio en Zalla y algunas medidas concretas en cuanto a señalización y otras medidas orientadas a potenciar el comercio del pueblo. Valoración de puestos de trabajo y reorganización del personal y servicio en el Ayuntamiento de Zalla. Entendemos que hace mucho tiempo que no se han cambiado las funciones y la forma de funcionar, los flujos de trabajo dentro del Ayuntamiento, y creemos que es necesario un estudio a conciencia de cómo mejorar esos flujos de trabajo para dar mejor servicio al ciudadano, poder atender más rápidamente y de forma más efectiva al ciudadano. Entonces, entendemos este proyecto como una forma de mejorar la forma en que se trabaja dentro del Ayuntamiento para que el servicio que se obtenga como ciudadano o como ciudadana sea mejor. Otro proyecto, bueno, más que proyecto, es un documento en el que se está trabajando, es la ordenanza sobre la tenencia y cuidado de perros. Ha habido también muchas solicitudes en cuanto a regular, tanto por dueños de perros como personas no propietarias de perros, para regular pues qué zonas concretas del pueblo pueden usarse por los perros y de qué manera, y ideas sobre cómo sancionar o cómo regular esta actividad. Bueno, hemos tomado una ordenanza modélica en todo este tema y la hemos adaptado a las necesidades de Zalla. Tenemos ya un texto previo. Lo que vamos a hacer es ese texto, compartirlo con vosotros, recoger sugerencias y con esas sugerencias matizar esta ordenanza para que de alguna forma quede regulado, quede ordenado el uso
el paseo de perros y de qué forma y en qué horarios y por qué zonas se pueden tener y se pueden pasear perros por el pueblo, buscando un poco la convivencia entre los dueños de los perros y el resto de las personas del pueblo. Bueno, ya voy terminando con este capítulo de proyectos principales relacionados con vuestras propuestas a impulsar en el 2012. Otro de ellos es la ordenanza de vados para regular pues, los vados que existen y para regular pues, algunas prácticas pues, como el aparcamiento de carros delante de lonjas y cosas de este estilo. Hay algunas propuestas que nos hacéis en las que no se puede actuar hasta que no hay una normativa vigente que lo regule. Es decir, para poder actuar sobre la forma en la que se aparca delante de los garajes, primero tiene que haber una ordenanza, una normativa que diga qué es lo que está permitido y qué no, y cómo se sanciona o cómo se va a actuar cuando se hagan cosas que no están permitidas. En esta línea viene esa ordenanza de vados. Es la forma de responder a algunas de vuestras propuestas. Otro proyecto importante va a ser el desarrollo del polígono del Longar. Se va a recepcionar próximamente y lo que se trata es de empezar a poblarlo de actividad económica, ese polígono del Longar. Enfocaremos a un determinado tipo de actividad y, bueno, hablaremos más adelante de qué proyectos y qué ideas tenemos para el Longar. Y, por último, hay un proyecto para regular el uso de las lonjas, en colaboración con el máster Parte Artus de la UPV. La idea es estudiar un poco la situación de muchos jóvenes del pueblo que se juntan en lonjas pues porque realmente entendemos que tienen algunas necesidades no cubiertas por otro tipo de servicios municipales y lo que queremos es estudiar de la ayuda de la gente de la universidad qué necesidades tienen estos jóvenes, cómo las cubren mediante el uso de lonjas, cómo pueden convivir con el resto de los vecinos, intentar que la convivencia entre los vecinos de los edificios y las lonjas pueda ser adecuada y también cómo puede revertir las actividades de estos jóvenes en bien del pueblo, es decir, que puedan hacer actividades no solo de puertas hacia adentro en las lonjas, sino de puertas hacia afuera y que reviertan de alguna manera en que tengamos un pueblo también más activo y más dinámico. Bueno, no veo que estéis haciendo muchas preguntas. Quien tenga alguna pregunta puede ir levantando la mano y os pasarán tarjetas para que las anotéis. En esta primera tanda de proyectos he explicado los proyectos que entendemos que responden a grupos grandes de propuestas y los he explicado de forma general. Ahora voy a dar la palabra a algunos de los concejales para que dentro de cada una de sus áreas os expliquen algunos proyectos o algunas acciones en las que ya se ha empezado a trabajar o incluso algunas de ellas en las que ya hay algunos resultados. Entonces, pasamos del primer bloque de proyectos a desarrollar en el 2012 a otro segundo bloque de cosas en las que ya se han empezado a moverse, hemos empezado a hacer cosas y os las van a explicar algunos de los concejales implicados. Empezamos con Agich, que os va a explicar sobre su área. Vale, arratsaldeon. Bueno, voy a intentar hacer esta exposición en euskera y en castellano, a ver si lo consigo. Y bueno, voy a marcar un poco las pautas principales de lo que se está trabajando, lo que se ha trabajado ya en el ámbito de educación y de euskera e infancia. Bueno, en educación, lo primero que se ha hecho ha sido pues, una toma de contacto con los centros educativos o los centros que tengan algo que ver con la docencia o con la impartición de algún ámbito educativo. Se han atendido o se están atendiendo en la medida de lo posible las demandas y propuestas del día a día de los centros. Hau da, hurbildu gara, hezkuntza zentroetara eta beraien eskariak edo dena delakoak saiatu gara gure neurri ahalegina eginda ahalmenaren neurrian horiek betetzen. Lanean ari gara bebai saiatzen pixkat berrizten orain arteko guraso elkartei ematen zitzaien laguntza. Se está trabajando en renovar la línea de subvenciones a las asociaciones de padres y madres, incrementándola respecto a años anteriores. Euskararen atalari dagokionez, diagnosi bat egin da,
pixka bat oinarri hartuta, orain arte euskararen inguruan zen normatiba geneukan herrian, 2005ko normatiba geneukan, eta hori izan da pixka gure abiapuntua diagnosi bat egiteko. Decía que hemos hecho un diagnóstico en cuanto al tema del euskera partiendo de la normativa de euskera que hay, perdón, de la ordenanza de euskera que hay en el pueblo. Y bueno, sí que se han detectado pues, que hay ámbitos de esa ordenanza pues, que no se cumplen o que se han dejado o que tradicionalmente pues, bueno, no se ha hecho pues, todo lo que se debía o lo que se contemplaba en esta normativa. Con lo cual, este ha sido nuestro punto de partida para hacer un diagnóstico. Al hilo de la aportación recibida en el barrio de Otxaran, vemos estratégico incidir en ampliar un poco la oferta de euskera para los jóvenes fuera del ámbito educativo. Creo que es algo bastante común, después de mucho trabajo de mucha gente en este pueblo para poner el modelo D en marcha. Hay una idea de que, bueno, los chavales, si van a la escuela, pues bueno, ya está todo hecho, ¿no? Ya aprenden euskera, ya saben euskera, pero es una creencia que yo trabajando en el ámbito educativo, pues es falsa, ¿no? Hay que impulsar eso desde otros ámbitos. Orduan, indarra egin nahi dugu pixkat eskolaz kanpoko ekintzetan, aizian. Bai eskolaz kanpoko ekintzak, bai kultura arloa, bai bestelako arloetan eraginez. Y para impulsar este ámbito que he estado diciendo, vemos necesario contratar a una persona que se ocupe de este plan de euskera, que se llama Euskera Biziberritzeko Plana, o plan para, bueno, en castellano no sé muy bien cómo se dice, para revitalizar el euskera, digamos. Y por ello se ha optado por contratar a un técnico de euskera en el ayuntamiento que cumplirá estas funciones que estoy mencionando y también otras funciones de dentro del ayuntamiento, como son la traducción de documentos. Eta azkenik, lanean ari gara, beste herri batzuetan egiten den bezala, ez dugu ezer berririk asmatu, euskararen aholku batzorde bat martxan jartzeko, non herriko elkarte eta norbanako guztiak gonbidatuta dauden, bai, beraien aportazioak egiteko eta erabakietan parte hartzeko, bai. Hau da, urteroko plangintzak diseinatzeko, plan estrategikoak diseinatzeko, eta beraiekin elkarlanean, sare hori osatuz, euskararen arloan apur bat gehiago egiteko. Decía acabando que, bueno, se está contemplando hacer un consejo asesor del euskera, que es algo que se viene haciendo en muchos pueblos, para contar con el tejido asociativo del pueblo, para todas las asociaciones del pueblo, para recibir aportaciones y para planificar el plan de año y plan estratégico en torno al euskera en el municipio. Eta hauek dira pixkat, bueno, hildo nagusiak, estas son las principales ámbitos que se está trabajando. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar del área es salud, acción social y área de igualdad. Y voy a hablar principalmente relacionando mi intervención con las peticiones que se han hecho en las diferentes reuniones. En el área de salud ha habido tres tipos de peticiones. Una petición de que se intensifiquen algunos servicios de los que se están prestando en estos momentos, de los que se prestan a través de Osakidetza. Otra de cambio de horarios incluso o de que algunas de las prestaciones que se están haciendo se hagan de forma diferente y la más importante quizás en estos momentos, la que en Zalla es más importante, que es la de el que se llama hospital, pero que en realidad es un centro de especialidades médicas. En cuanto a las peticiones que se han hecho para modificar alguno de los servicios, para que se preste con unos horarios diferentes, etcétera, lo más que podemos decir es que la relación que hemos tenido con Osakidetza, tanto el alcalde como yo, ha sido una relación más o menos fluida, buena, y principalmente
ha ido dirigida a ese centro de especialidades que al final va a sustituir todo el sistema sanitario que hay en estos momentos en Zalla. Ese centro de especialidades médicas tiene ya su ubicación, incluso tiene su partida presupuestaria, tiene croquis hechos, algunos proyectos o preproyectos, y en todo caso en estos momentos está supeditado en parte al plan urbanístico de Zalla y también al estudio de inundabilidad de Zalla. Por lo tanto, lógicamente tiene que salvar los posibles problemas que pudieran surgir tanto del plan como del plan de inundabilidad de Zalla, pero en todo caso lo que es evidente es que el proyecto va adelante, está Osakidetza trabajando en el proyecto definitivo y por lo tanto creo que se trata exclusivamente de hacer el seguimiento de ese proyecto. En el área de igualdad, prácticamente lo que hemos hecho, ha venido trabajando en el área de igualdad una agente de igualdad y una agente de desarrollo local y han venido desarrollando un plan de igualdad elaborado en instituciones superiores, en Emakunde. El plan ha venido ya elaborado de otras instituciones superiores. Es un plan con 200 acciones concretas. Lo que hemos hecho ha sido principalmente hacer una evaluación de esas acciones, pero hemos visto que se trata de un plan para ciudades grandes, para ciudades mucho más potentes, con muchos más habitantes y con muchos más posibles problemas que tiene Zalla. Entonces, la última decisión ha sido solicitar de la agente de igualdad y de la agente de desarrollo local que elaboren un plan, dentro de ese plan de igualdad, que elaboren un plan de actuación inmediato que se acomode a las condiciones que tiene Zalla, a las medidas que tiene Zalla y a los problemas que en principio pues se han medio detectado con los primeros signos, los primeros síntomas de algunos posibles casos de violencia de género o de tratamiento de la mujer. Por otra parte, estamos trabajando en darle una salida a un posible servicio de acogida de las personas que pudieran sufrir algún tipo de maltrato, algún tipo de violencia, que de momento no se han presentado ningún tipo de maltrato ni violencia importante, pero queremos ver cuál es la mejor forma de atajarlo, si a través de alguna fórmula de convenio, de concierto con instituciones superiores, con algún ayuntamiento de los alrededores, porque lógicamente es muy complicado resolver este tipo de problemas. Y en el área social, las peticiones más importantes han sido la primera, una sobre personas mayores, sobre cuáles son las necesidades reales que tienen las personas mayores. Estamos intentando hacer un censo con no solamente el número de personas mayores que hay, sino por tramos de edad, y esperamos completarlo también con las características que tiene el colectivo de personas mayores para saber exactamente cuáles son las necesidades más apremiantes y las que más necesitan en estos momentos. Algo importante que también se reclamaba era la puesta en funcionamiento de un centro de día. Los arquitectos municipales están estudiando y han estudiado ya la posibilidad de que se habilite un centro de día en la propia residencia Zallako Eguzki, a ver si es posible, y si no, se buscaría otra solución. Pero parece que los primeros pasos que se han dado, hay posibilidades de ubicarlo en la propia residencia, ya sea habilitando espacios que en estos momentos
no están suficientemente ocupados en la residencia y también construyendo dentro del propio complejo de la residencia algún tipo de centro de día diferente. Y, por fin, algo que me parece que es muy importante, que es lo que se nos reclama, el control de las ayudas sociales. Y yo quiero dejar bien claro que el control de las ayudas sociales es un control meticuloso, es un control muy importante y por varias razones. Hay dos razones primordiales. Las ayudas sociales adquieren una importancia especial en tiempos de crisis, por dos razones. Primero, porque hay quienes acuden con especial virulencia a los servicios sociales a por ayudas que puede ser que en algunos casos no les correspondan, y en otro caso porque las personas que no reciben ayudas sociales son mucho más meticulosas a la hora de valorar el trabajo de las trabajadoras sociales. Yo quiero dejar muy claro que las trabajadoras sociales hacen un trabajo de estricto control y que en estos momentos se puede decir que en Zalla no hay visualizado ningún tipo de fraude en las ayudas sociales. Si en algún momento se ve alguna cosa extraña, qué duda cabe que al ayuntamiento es al que más le tiene que interesar resolver todos los casos de fraude que se puedan producir en las ayudas sociales. Nada más. Mi área es Juventud, Cultura y Deporte. Hemos cogido todas vuestras aportaciones y voy a hacer un pequeño resumen de las más importantes. Se nos pide una mejora en la programación cultural y deportiva. Llevamos únicamente 6 meses, pero bueno, la programación deportiva se ha visto claramente que hemos tenido actos todos los meses. Hemos intentado ayudar a las asociaciones que las han organizado. Y en cuanto a la cultura, pues también ha crecido el número de actos aquí en el Antxoki. Hemos intentado mejorar las fiestas y vamos a seguir de aquí en adelante mejorándolo. Una de las cosas que tenemos en programa es mejorar la difusión, porque creemos que no llega a todo el mundo la información y estamos en un proyecto de colaboración con otras aulas de cultura de pueblos vecinos para que este cine y teatro y demás actos que hagamos pues lleguen a otros pueblos. También, viéndolo cercano, quería remarcar y aprovechar esta ocasión para hacer un poco publicidad del Olenchero, que tras muchos años siendo en la plaza, pasando frío y demás, pues lo vamos a hacer en el frontón de Zalla. Lo hemos mejorado bastante y estáis invitados a acudir el día de Nochebuena. Luego en el PIN también hemos ampliado y lo vamos a dar, este año va a ser gratis para todo el que acuda, que también nos pedían, era otra de las cosas que nos pedían. Bueno, pues ya lo vamos a hacer. Tenemos otros proyectos también por nombrarlos. Mañana mismo, por ejemplo, tenemos aquí una presentación de una llantada con una película que va a venir Juanito Yarzábal también a ofrecer. Bueno, estamos intentando hacer distintos actos en distintos ámbitos del deporte y la cultura, intentando llegar a todos los ámbitos y a todas las edades. Por otra parte, también se nos pide dar más importancia a las asociaciones. Creemos que es fundamental y la semana pasada ya empezamos con ello. Nos reunimos con las asociaciones del pueblo con la intención de impulsar su trabajo y de ayudarles en todo lo que podamos. Queremos hacer un nuevo censo, estamos en ello, un nuevo censo de asociaciones para poder contactar mejor con ellas y que ellas también contacten con el ayuntamiento y prestar ayuda en todo lo que podamos. Queremos mejorar la línea de subvenciones también a las asociaciones, eso poquito a poco, por el 1 millón menos que ha dicho Javi que tenemos el año que viene, pero bueno, iremos poco a poco. También hemos trabajado en varias normativas que ya se han hecho, por ejemplo, en las fiestas de Zalla pues han cambiado varias normativas. Estamos cambiando las normativas de uso de locales públicos como frontones, el cine, salón de usos múltiples, para que sean más abiertos. Como bien ha dicho Javi antes, no podemos abrirlo directamente sin cambiar la normativa. Entonces, estamos trabajando en cambiar todas estas normativas para que todos vosotros podáis usar todos estos locales que tenemos. Y luego, en cuanto a infraestructuras deportivas, pues cabe destacar, para empezar, el frontón de Aranguren. Estaba un poco mal y lo estamos arreglando,
lo vamos a cerrar, bueno, vamos a cerrar, ya lo hemos cerrado, también se nos pedía desde Aranguren que arregláramos aquello y está prácticamente acabada la obra. En el Polideportivo de Zalla también ha habido muchas peticiones para arreglar aquella infraestructura, incluso ha habido peticiones de hacer uno nuevo, eso igual se nos escapa de momento, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar mantener el que tenemos de la mejor manera posible. Y estamos ahora mismo haciendo una obra en el gimnasio y en la sauna, hemos remodelado completamente el gimnasio, hemos cambiado todas las máquinas, seguimos intentando mejorar la infraestructura deportiva. Hemos cambiado el suelo del pádel, hemos puesto ya en Aranguren un gimnasio de calle que también se pedía en diferentes propuestas. Tenemos la idea de hacer otro en Mimetiz, pero bueno, ya veremos cuándo. Y luego también aprovecho, ya que he estado hablando del polideportivo, para remarcar el estudio que hemos hecho del contrato que hay de gestión del polideportivo, en el que a coste cero para el pueblo hemos aumentado el horario del polideportivo, abriendo por el mediodía, todas las mediodías, y rebajando los precios de los alquileres al 50%. Creemos que con eso vamos mejorando poco a poco. Y tengo en la recámara pues otras peticiones que nos habéis hecho llegar y que esperemos hacer cumplir todas. Os paso con Yanire. Bye, Kaixo. Yo os voy a explicar un poco en el área de turismo y comercio, qué es lo que llevo yo. Por una parte, en comercio, como ha explicado Javi, se ha solicitado y se ha concedido ya una subvención. Con esta subvención lo que vamos a hacer va a ser, por una parte, el plan estratégico comercial del que hablaba Javi, que nos va a ayudar a conocer la realidad de Zalla, del comercio de Zalla, de cómo está y sobre todo qué podemos mejorar para que Zalla se convierta en el centro del comercio de las encartaciones. Por otra parte, en esa misma subvención pues se van a hacer una serie de paneles informativos de bienvenida, todo eso para ayudar al comercio. Y en cuanto a turismo, como ya sabéis, hace pocos meses ya hemos entrado en Encartur, éramos el único pueblo de encartaciones que no estaba dentro, nos parecía la línea a seguir para empezar a trabajar algo en turismo y gracias a esto la difusión que tiene Encartur es amplia y por lo tanto el pueblo también se va a dar a conocer más. Pero no solo eso, sino que gracias a estar dentro de Encartur hemos podido acceder a una subvención que de otra manera, de manera municipal, no se podría haber accedido. Y con esta subvención se van a hacer diferentes folletos turísticos, planos y demás para el visitante que venga a Zalla sepa qué es lo que puede visitar, qué es lo que puede hacer y potenciar así el turismo. Bueno, pues nada, continúo yo un poco. Hemos dado la palabra a 4 de los concejales, pero continúo un poco con algunas otras propuestas en las que ya se ha empezado a trabajar. Iré saltándome las que ya os han presentado y voy un poco rapidito. Una de ellas sería el desarrollo y mejora de la red ciclable de Zalla. Hay un tramo entre Burumburu y La Mella para la cual ya hemos conseguido una subvención del 100%. El bidegorri que queda entre Burumburu y La Mella se va a hacer con una subvención que nos lo pagará al completo. El tramo entre La Mella y Balmaseda pues está terminando en estos días. Se va a hacer un inventario de los caminos vecinales de Zalla. Hay muchos problemas en cuanto a los terrenos a canon y los caminos vecinales y entendemos que es necesario regular todo ese tema y registrar adecuadamente cuáles son los caminos vecinales y cuáles son las lindes en nuestro municipio, porque es un municipio con mucho terreno rural y con mucha zona que regular al respecto. Se ha empezado a hacer ya una supervisión de los contratos de recogida de residuos por parte de la mancomunidad. Sabéis que la recogida de residuos la tenemos delegada al Ayuntamiento de Zalla en la mancomunidad, pero vamos a controlar de qué forma se están prestando estos servicios. Se va a aumentar el personal de limpieza viaria en Aranguren, porque consideramos, como así se nos ha hecho llegar, que era escaso. Se va a hacer un informe para localizar y analizar los vertidos de aguas residuales. Hay bastantes propuestas al respecto sobre el tema de la recogida de fecales y vamos a hacer este informe. Se va a hacer un informe de las áreas del río que requieren limpieza. Esto en muchos casos depende de URA, pero vamos a instar a realizar ese informe para ver de qué forma se pueden limpiar.
Se va a recoger y gestionar las aguas residuales de los baños públicos de Aranguren, porque estaban vertiendo al río, al regato, y hay que regular esa situación. Se va a hacer un estudio sobre la biodiversidad y valor natural de la Peña de la Herrera. Grupos ecologistas del pueblo y gente con un conocimiento profundo del medio ambiente que nos rodea nos ha alertado de la situación de Peña de la Herrera y cómo este entorno debería ser preservado. Algunas propuestas que ya han presentado el resto de los concejales y, por otro lado, se va a hacer un plan local de empleo orientado a obras y a mejoras urbanísticas menores, que este plan permita emplear a personas del municipio. Se va a promocionar la cebolla morada de Zalla y otros productos locales. Hay productos del sector primario del pueblo que debemos promocionar para que se conozcan más allá de nuestras fronteras. Y bueno, con eso terminaríamos un poco esta segunda fase, en la que hemos intentado explicar con qué proyectos del 2012 y con qué acciones que ya hemos comenzado estamos dando respuestas a algunas de vuestras propuestas y necesidades. Por último, la tercera fase sería la comunicación. Entendemos la comunicación como algo bidireccional, del ayuntamiento hacia los vecinos, para que realmente entiendan su ayuntamiento como algo cercano, y de los vecinos hacia el ayuntamiento, es decir, que tengan ilusión por hacernos propuestas y canales para realizarlo. Vamos a hablar un poco de esos canales, porque hemos hecho un esfuerzo en impulsar nuevos canales de comunicación, aparte del clásico registro de entrada en el ayuntamiento, que sabéis que podéis acudir, rellenar un formulario y hacer cualquier tipo de petición dentro de las propias instancias del ayuntamiento. Aparte de esto, hemos abierto un canal en Facebook, una página que se denomina Zalla Info, donde prioritariamente publicamos información cultural, deportiva y de actividades desarrolladas en el pueblo. Se ha abierto una dirección de correo electrónico, zallainfo@zalla.org, a donde nos podéis hacer llegar también vía electrónica vuestras sugerencias. Se está manteniendo un blog, el blog del alcalde, alcatea.zalla.org, donde pues mensualmente al menos vamos informando sobre las acciones que realizamos desde el ayuntamiento. Se están mejorando apartados de la página web y concretamente esta semana vamos a abrir un nuevo apartado en la web denominado Participación Ciudadana, y en ese apartado de la web pues vamos a estructurar los contenidos en los 3 bloques de los que hemos hablado. Recogemos tu opinión, es uno de ellos, donde se mostrará la información de los canales para que expreséis vuestra opinión. Actuamos, donde se mostrará documentos que indiquen en qué punto de desarrollo están cada una de esas propuestas, y Te informamos, donde pues de alguna forma publicaremos y os haremos llegar los pasos que se van dando también. Y bueno, ahora es cuando teníamos pensado iniciar el turno de preguntas. De alguna forma, por tanto, recogemos las preguntas que habéis escrito en esas tarjetas y las vamos respondiendo. Y creo que podemos dedicar media hora a esta fase. A ver, 2 preguntas. Alberto Alonso le pregunta al alcalde: ¿a qué propuestas hechas por los vecinos habéis dicho que no? Pues, bueno, puedo abrir el documento. Es un documento de 50 páginas y puedo buscar algunas. Luis va adelantando alguna. Mientras busca Javi, en mi área, que es lo que sé, se nos pidió un frontón en la Herrera. Bueno, pues ese proyecto, por ejemplo, lo hemos desestimado porque nos parece excesivo. En el área social se pidió bajada de impuestos para las personas mayores y pensamos que no es sinónimo persona mayor de persona pobre y necesitada. En todo caso, los impuestos se bajan si la gente no tiene posibilidades de pagarlos. Bueno, como os comento, este documento que
no se puede visualizar ahora entero por el tamaño, pero este documento va a estar colgado en Internet y vais a poder ver cada una de las propuestas desestimadas, las que ya se están trabajando y los pasos que se van dando. Busco algunos de ellos. Por ejemplo, aquí hay una propuesta sobre el estado de Basoaga y las lagunas. Manu Maestre nos ha puesto desestimado pues porque el proyecto de crear una planta de descontaminación de tierras en Basoaga está totalmente descartado. Buscamos alguna más desestimado como ejemplo. Josu, lo que acaba de explicar. Aquí hay otra propuesta sobre organización de cursos de euskera para familias desde la Escuela Oficial de Idiomas y en horarios y precios asequibles. Se ha desestimado. Agitz Beladialaneta, concejal de euskera, pues nos dice eskuntza eskolako eskaintza akademikoa ez da gure eskuduntzakoa, asko jota proposamen hori helaraz diezaiokigu zuzendaritzakoei. Hau da, lo que viene a decir es que no es competencia nuestra los cursos que se desarrollan en la Escuela de Idiomas y como mucho lo podemos proponer a la Escuela de Idiomas. Otro desestimado es que construcción de una pista de atletismo en el polideportivo. Luis Martínez nos dice que ya no hay espacio. Hace años que sí se podía, pero a día de hoy no se puede hacer una pista polideportiva alrededor del campo de fútbol. Otro desestimado es el frontón en la Herrera. Pues si tuviéramos dinero para un frontón en cada pueblo lo haríamos. Creación de algún equipamiento deportivo en Sollano, pues por ahora no está previsto tampoco, lo hemos desestimado. La medida de apoyo al empleo local en forma de reducir el impuesto municipal de obras cuando lo acometa una empresa local, esto es ilegal, no se puede hacer. Es decir, la legislación no nos deja hacer esto. No podemos discriminar a la empresa que contratamos en función de que los empleados sean o no sean del pueblo. Bueno, son algunos ejemplos de aspectos que hemos estimado. De todas formas, todos ellos los podéis consultar en la web a partir de este viernes. Otra pregunta de Alberto Alonso es ¿qué vais a hacer con el vertedero de las lagunas? Pues, ¿contesto yo o contestas tú? Arratsaldeon, bueno, gracias antes de nada a todos por la asistencia a esta asamblea y por participar en este proceso de participación ciudadana, valga la redundancia. Bueno, lo primero que hicimos nada más llegar al ayuntamiento en el área de medio ambiente fue crear un grupo de trabajo con una serie de técnicos y de personas que han venido trabajando en esta faceta del medio ambiente, de la naturaleza, de la sostenibilidad, etcétera, durante estos años y hemos creado una comisión de seguimiento de la actividad del vertedero. Hemos pedido los análisis efectuados todos estos últimos años. Hemos pedido tanto a la empresa como al Gobierno vasco, que es el encargado de controlar el vertedero, el grado de cumplimiento de la autorización ambiental integrada, que es la herramienta que se implementa para saber si el vertedero cumple toda la normativa y todos los requisitos exigidos. Y estamos ahora mismo, porque es complejo y a pesar de que tenemos dos técnicos especialistas en la materia dentro de ese grupo, pues la información que hemos recabado es mucha. Es un proceso largo para dar pasos firmes y no meter la pata. Y en breve, yo creo que en breve vamos a tener algunas conclusiones. Os iremos informando al respecto y luego, lógicamente, actuaremos en consecuencia. No os voy a adelantar nada porque prefiero no pillarme los dedos, pero, repito, en breve tendréis información y lo consideramos una actividad, una tarea prioritaria para el 2012. Bueno, más preguntas. De Félix Los Arcos pregunta, ¿en remodelación de parques infantiles está en proyecto cubrirlos? Sí, está en proyecto cubrir una parte del Parque de Arte Vizcarra y del de Aranguren. Marian, gas ciudad en los barrios periféricos. A ver, la instalación directamente de fibra óptica, gas ciudad y cosas de este tipo no dependen directamente del ayuntamiento, dependen de las compañías que regulan este tipo de servicios. Lo que sí puede hacer el ayuntamiento es, cada vez que hay una obra, que hay que abrir una zanja en algunos de estos barrios periféricos, aprovechar esa obra, que a veces puede estar impulsada por el ayuntamiento o por el consorcio de aguas, para introducir otro tipo de canalizaciones. En ese sentido, todas las obras que se vayan a realizar a partir de ahora llevarán ese estudio, esa consideración de si es necesario llevar algún tipo de servicio nuevo a esos barrios periféricos. Y lo más que podemos hacer es buscar algún tipo de colaboración o coordinación con las empresas que gestionan, pues en ese caso la fibra óptica o el gas,
para ayudar o para impulsar o para pedirles que hagan llegar esos servicios. Pero, claro, realmente lo que hacen estas empresas es solamente ramifican hasta los barrios periféricos si les es rentable. Si van a sacar suficiente dinero desde el ayuntamiento, hablaremos con ellas e intentaremos llegar a acuerdos, pero no depende solamente del ayuntamiento. Es decir, eso no lo hace el ayuntamiento. El ayuntamiento puede pedirlo y ayudar, poner medios para ayudar. Marian pregunta también sobre los pasos a nivel y horarios de trenes. Bueno, esto no es una pregunta, pero interpreto que lo que nos pide Marian es que intentemos actuar en disminuir el número de pasos a nivel que hay en el pueblo y, evidentemente, esto es un poco lo mismo. Es uno de estos temas que hay que gestionar. Hay que hablar con FEBE en este caso y hay que intentar presionar lo máximo a FEBE pues, para que ponga de su parte y nosotros de la nuestra para eliminar pasos a nivel y quizás algún día, no sé qué día ni cuánto tendrá que llover para ello, se puedan soterrar las vías a su paso por nuestro pueblo, porque todos entendemos que es un grandísimo obstáculo a la urbanización y al desarrollo del pueblo. Pero, evidentemente, esa obra cuesta mucho dinero y tiene que hacerse de acuerdo con otras compañías como FEBE en este caso. Una pregunta para Manu. Mientras la lee Manu, contesto yo alguna más. Rosa M. pregunta, me gustaría saber en base a qué criterios se han asignado los distintos niveles de prioridad a cada propuesta. Bueno, he intentado explicar que en cuanto a los proyectos que impulsamos en el 2012, hemos intentado impulsar aquellos que dan respuesta a mayor número de propuestas. Y por otra parte, hay algunas propuestas que son sencillas de realizar, que no requieren demasiada inversión y que las hemos acometido directamente. Por lo tanto, ¿bajo qué criterios? Pues bajo, primero, lo reclamada que estaba esa acción por parte de la ciudadanía. Segundo, el criterio económico, es decir, si realmente tenemos consignación suficiente para llevar a cabo esa acción. Y bueno, básicamente esos han sido los criterios. Al hilo del anterior, ¿no tiene pensado el ayuntamiento tratar el tema de los olores en Aranguren? Bueno, sobre esto, Manu conoce un poco el tema. Vale, bueno, el tema de olores, lo hemos consultado. Se refieren a los olores que produce la depuradora de Kimberly-Clark, me imagino, ¿no? Supongo. Sí. Bueno, estamos en ello, hemos consultado la reglamentación, no hay una legislación clara al respecto, es más, ni a nivel europeo. Entonces, el tema está complicado. Seguimos haciendo consultas. Vamos a contactar ahora, porque nos han dicho que puede ser una buena referencia, hablar con la Mesa de los Olores que se creó en Zorroza a raíz de problemas de una empresa y del matadero, y seguimos en ello. Y sobre todo también hay que tener en cuenta que Kimberly-Clark ahora mismo pues, ha cambiado de dueños y necesitamos contactar con los nuevos interlocutores. Estamos ahora en ese proceso de impasse hasta que, que podamos conocer quiénes son los interlocutores que vamos a tener y hablar con ellos, a ver qué tipo de medidas correctoras se pueden adoptar. Bueno, y Doy Allende, que pregunta qué se va a hacer con las familias conflictivas que viven en La Herrera. Bueno, este es un tema complicado de responder, pero en todo caso, lo primero, se tiene conocimiento de que existen unas familias en La Herrera que tienen determinadas características y que provocan incomodidades. Lo primero que se hizo en su momento fue intentar por todos los medios que los niños, que la población infantil de esas familias acudiera a la escuela, que es lo primero que tienen que hacer. Pero claro, la incomodidad también se produce allí en el mismo núcleo donde viven, con los vecinos, etcétera. Como he dicho antes, es extraordinariamente complicado. En todo caso, se tienen datos suficientes como para saber cuál es su situación en las viviendas que están en estos momentos ocupando, y probablemente en algún momento se podrá tomar una decisión definitiva, pero el ayuntamiento no tiene ninguna posibilidad
de expulsar a nadie del municipio por ninguna razón más que no hay ninguna razón por la cual se pueda expulsar a ningún ciudadano del municipio. Pero en todo caso, desde los servicios sociales y desde el propio ayuntamiento se va a seguir minuciosamente cuáles son los problemas, a ver qué solución se le puede dar en cada momento, pero reconozco que es complicadísimo. Bueno, seguimos con algunas preguntas. Ari Zornotzak galdetzen du, zergatik ez dago PNV-ko zinegotzi bakarra? ¿Por qué no hay ningún concejal del PNV? A ver, concejales sí hay concejales del PNV, otra cosa es que no hayan asumido la presidencia de ninguna comisión informativa. Nuestra intención es, creo que lo he dicho desde el objetivo, construir un mejor pueblo de Zalla entre todos. Y desde el principio lo que hicimos es, bueno, creo que más o menos todos sois conscientes, invitar al resto de los grupos políticos a que asumieran la presidencia de una comisión informativa, es decir, a que llevaran, por así decir, una concejalía y que trabajaran en ese ámbito. Esa oferta se hizo y el PNV la rechazó. De todas formas, en todos los plenos que se celebran, termino el pleno repitiendo la oferta al PNV para que trabaje por el pueblo de Zalla asumiendo una concejalía, que es la mejor forma de trabajar, asumir una concejalía y trabajar, por tanto, todos los días en ese área por mejorar el pueblo. Así que la puerta está abierta. Otra pregunta de Diego Guerín. ¿Se piensa en gestionar una mejora en el servicio de trenes o autobuses? Por ejemplo, solicitando un servicio rápido. Sí, esta es otra de las cosas que no dependen directamente de nosotros, sí que podemos hacer la petición y creemos que se puede mejorar el servicio de transporte público, tanto con Bilbao como entre los diferentes pueblos de Enkarterri. Y especialmente en esto estamos ilusionados, tanto con el nuevo apeadero, que ya se inició en la anterior legislatura y está próximo a terminarse y que permitirá a otros pueblos de Enkarterri acercarse a Zalla para disfrutar de los servicios sanitarios y también pues por el bien del comercio del propio pueblo, y otro tipo de medios de transporte que permitan movernos dentro de Enkarterri. Pero también con Bilbao sería aconsejable tener más autobuses, más trenes con mayor frecuencia, y en ese aspecto se harán peticiones. Y se intentará que esas peticiones sean conjuntas, no solo de Zalla, sino del resto de municipios de Enkarterri, para poder así tener más fuerza. Otra pregunta para el alcalde, Esther Bermejo. Alumbrado en el corredor del Cadagua, ¿no es en algunos tramos excesivo por el gasto? Pues la verdad es que este tema no lo hemos tocado todavía. Entiendo que aquí con quien habrá que hablar es con Diputación, porque la carretera es titularidad de Diputación, y bueno, nos lo apuntamos. No puedo decir mucho más sobre este tema, porque todavía no lo hemos estudiado. En algunas comunidades se ha rebajado. Supongo que se refiere al alumbrado. Bien, pues lo estudiaremos. Buena señalización, propuesta, buena señalización horizontal. Anotamos esa propuesta. Otra pregunta. ¿Qué se sabe del derribo de las presas del río Cadagua, en especial la de la Herrera? A ver, es un tema que, bueno, todo lo relativo al río lo estamos estudiando también en ese grupo de medio ambiente, y bueno, ahora prefiero no comentaros nada, pero seguid un poco atentos a la página web, porque ahí os daremos respuesta a toda la problemática del río, porque estamos precisamente ahora inmersos en ese estudio. Entonces, cuando tengamos ya más datos al respecto, pues os informaremos. Me anoto la pregunta para responderla. No sé quién era la persona que la ha hecho. Si me da su teléfono o su email, en breve, cuando tengamos ya unos datos más contrastados, pues le responderemos. Luego estamos. Bueno, tengo otra pregunta de Pedro Valenciano. Me pregunta a ver qué planes tenemos para el polígono de Longar y en qué situación se encuentra. Bueno, el polígono de Longar ha seguido todo el procedimiento hasta desembocar en lo que es ahora mismo. Si queréis que os diga mi opinión, Pedro la sabe perfectamente, pues lo que se ha hecho ahí es una aberración, pero las cosas están como están. Esa escollera es un delito, no solo a la vista, es un delito ecológico, es una auténtica aberración, como bien he dicho. Entonces, bueno, el polígono ese es
privado en su mayor parte, como bien sabéis, y nosotros vamos a tratar de darle, en la medida de lo posible, pues una utilización diferente a la que se le tenía previsto en principio, que era pues un polígono industrial en el que se podía incluso albergar industria pesada. Vamos a tratar de que la actividad que se asiente allí, pues que sea de otro tipo, sea mucho más amable con el entorno, porque está justo ahí al lado de Bolumburu, justo al lado del río, y no podemos vivir de espaldas al río. Precisamente uno de los puntos de nuestro programa es que tenemos que convertir el Cadagua un poco en el eje vertebrador del pueblo y no... sí. Bueno, pues Pedro, que precisamente es una de las personas que está en esa comisión de medio ambiente, pues podrá seguir de primera mano todo lo que vaya produciéndose en el polígono de Longar y, por supuesto, os tendremos informados a todos, pero ahora tampoco os podemos adelantar mucho más porque todavía quedan algunas obras por hacer y, bueno, luego iremos viendo qué actividades. Hay un proyecto también interesante para esa zona, pero depende de unas respuestas de instituciones superiores. Y entonces, vuelvo a repetir lo mismo de antes. Parece que no queremos dar información, pero es que tampoco podemos crear demasiadas expectativas. ¿Es posible acometer la obra de recogida de aguas residuales en el barrio de La Herrera y en concreto en Las Pedrajas? Bueno, ya ha comentado Javi que estamos haciendo lo primero de todo un informe para saber en qué puntos se están produciendo ahora mismo vertidos de aguas residuales. Claro, dentro de las posibilidades que tenga el ayuntamiento, pues intentaremos ir resolviendo todas in situ en el sitio en el sitio donde se producen el vertido de aguas residuales en La Herrera, en Las Pedrajas, pero será uno de los sitios que también pues se mire y se estudie, y luego habrá también que valorar si es competencia de... Ya te digo que es uno de los que no hemos mirado. Hay muchos, lo apuntamos y seguimos. 1, 2, 3, unas preguntitas. Bueno, la empresa, sobre la información, o sea, la contaminación, bueno, pues en esas ofertas, ¿qué partes, sino intentando, haciendo estudios de soleamiento, viendo qué zonas se está estudiando? Pregunta de Enrique, no me corresponde a mí valorarlo, solo le corresponderá a los votantes simplemente volver a repetir que todo concejal tiene la puerta abierta y nuestra máximo anhelo sería que todos los concejales electos en el ayuntamiento estuvieran cada uno trabajando al mando de una concejalía, porque es la mejor forma de trabajar por el pueblo, nada más, pero no voy a valorar la actitud de otros concejales. Enrique Iglesias, ¿el proyecto de soterramiento de las vías del tren es hoy en día ciencia ficción? Sí. Hoy en día no nos van a soterrar las vías del tren. No hay dinero para otras cosas, para eso menos. No es ciencia ficción en el sentido de que se puede hacer un proyecto arquitectónico para soterrar las vías del tren, pero el dinero que eso cuesta no lo va a poner nadie encima de la mesa a día de hoy. ¿Eso quiere decir que no lo vamos a pedir? No, lo vamos a pedir. Vamos a patalear y vamos a llorar ante quien haga falta y lo seguiremos pidiendo. Igual no para conseguirlo este año, para conseguirlo dentro de 5, de 10 o de 15, pero bueno, pedir lo seguiremos pidiendo. Pero a día de hoy es evidente que no nos lo van a conceder. FEBE, paso a nivel de Aranguren vía Santander, maniobras interminables. Pueden hacerlas dirección Güeñes, pues esa zona entre las vías y el río nunca se ha inundado. Parece ser lo que dice la Confederación de Aguas. Con FEBE tenemos muchos frentes abiertos. Aparte del soterramiento y todos los pasos a nivel que hay en el pueblo, el tema de los horarios que hemos comentado antes y los pasos a niveles concretamente en varios puntos de Aranguren pues son insufribles. Pelearemos, lloraremos y patalearemos. Y no sé, pues igual algún día os tenemos que llamaros a manifestarnos todos juntos para hacer más presión. Es lo que podemos hacer. Llamar a la puerta de FEBE y seguir pidiendo estas cosas. Mari Carmen, ¿se pueden poner marquesinas en las paradas de los autobuses? Sí, claro que se pueden poner. Algunas están puestas, otras están pedidas. Hay algunas marquesinas que ya están consideradas por Diputación y reservadas, como puede ser la de Arangoiti, como puede ser la de Malabrigo, pero en la última conversación que hemos tenido con el responsable de Diputación, pues nos dice lo que nos está diciendo todas las instituciones, que no hay dinero, que hay recortes, que estamos en la lista de espera y que cuando haya, pues que nos la pondrán. Eso es lo que puedo decir de momento.
Juan Carlos, ¿pensáis cubrir parques infantiles? ¿Cambio de ubicación de los mismos lo habéis pensado? Pues sobre esto no he dicho nada todavía, pero la verdad es que sí hay algo que hemos pensado. Hemos hecho la siguiente reflexión. Hay 18 parques infantiles en el municipio de Zalla y que realmente se utilicen pocos. Sí estamos pensando en alguna política para gestionar esos 18 parques infantiles. Quizás no tienen que ser 18 parques infantiles, quizás tienen que ser menos y mejor equipados, o quizás tienen que darse otros usos. Esa reflexión la estamos haciendo, pero no hemos tomado todavía ninguna decisión. Luis. Alberto, ¿qué tenéis pensado para jóvenes de 10 a 16 años? ¿Dónde pueden divertirse los fines de semana? Tenemos el Gaste Centro Avian en el frontón para que vayan precisamente niños de estas edades. Está abierto los fines de semana y también entre semana por las tardes. En cuanto a los locales, que pone aquí abajo también locales, estamos con un proyecto de uso de lonjas como locales de ocio para la juventud en colaboración con la UPV. Todavía no hay nada cerrado, pero vamos, estamos intentando trabajar para que las lonjas se legalicen y puedan estar los chavales allí. Hay otra pregunta al hilo de esto, de Olga, que dice: como madre de adolescente me gustaría saber si hay propuestas para que nuestros jóvenes no tengan que marcharse los fines de semana fuera del pueblo para divertirse. No sé a qué edades de chavales se refiere. Si es a edades hasta los 16 años, pues lo que he comentado hasta ahora. Si es para más mayores, pues la oferta cultural que estamos intentando incrementar, pues puede ser un atractivo para que se queden. Si se van para ir a bares, que es lo que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes y ahora no, pues eso ya no cabe en nuestra política. Sabéis que no hay ambiente en Zalla y bueno, pues ahí no podemos entrar. Otra. Pedro, se está intentando que la radio tenga más audiencia en el pueblo. Creo que tiene poco contenido y se puede mejorar para llegar más al ciudadano. Desde que entramos pensábamos que había que mejorar la radio y hemos trabajado en la línea editorial de la radio y creo que está mejorando día a día, pero también tenemos un proyecto de hacer una radio mayor, no solo una radio local, porque aunque se llame Enkarter Ratia no deja de ser una radio de Zalla, sino una radio mayor. Hemos estado en conversaciones con el Gobierno vasco, en conversaciones con otras instituciones vecinas, para crear una radio más moderna del siglo XXI, en la que los medios sean más modernos, Internet, podamos descargarnos con entrevistas que hayan sido anteriores. Todavía no tenemos nada porque es difícil el tema de antenas, que vaya todo en cartaciones, pero vamos, esa es nuestra idea, hacer una radio mayor. Bueno, la última por mi parte y otra que tiene Manu y ya pasamos a la siguiente fase, ¿os parece? Gorka Velasco. Ibaia bideratu beharrean zaratik ez da egiten uraren ibilbidea eta bere igoerak onartzen dituen arkitektura. Desbideratzeko omen dauden 300 milioi erabilita. Dice que si en lugar de encauzar el río, ¿por qué no se utiliza una arquitectura, no se realiza una arquitectura bueno, pues que respete el camino del río y sus crecidas? Y si se puede utilizar para eso los 300 millones que está pensado desviar. No, lo de los 300 millones no lo entiendo, no sé qué 300 millones son esos, pero sobre lo otro, pues un poco indicar que algunas edificaciones que hay a día de hoy cercanas al río, URA, quien regula estas situaciones, a día de hoy no las dejaría hacer. Entonces, nos encontramos en una tesitura en la que si se quiere hacer una casa al lado de otra que ya existe y que lleva años y años edificada, URA no nos va a dejar hacer pues, por los criterios que está estableciendo ahora mismo. En esos criterios se tiene en cuenta la seguridad de la ciudadanía, teniendo en cuenta que es posible que haya crecidas y que haya inundaciones en un número de años, y lo que hacen es salvaguardarse y aplicar unos criterios pues, lo más conservadores posibles para asegurarse de que ninguna vivienda va a quedar inundada. Lo que quiero con esto decir es que es difícil cambiar el modelo edificatorio de todo el pueblo una vez que hay zonas que ya están establecidas desde hace años. Vamos, que teníamos que empezar a construir la Madalena y de la Madalena para arriba no nos ponen pegas, exagerándolo un poco. Y construir en la Madalena y en el Ilso
puede estar bien, pero no soluciona las necesidades de servicios y de viviendas que tiene Zalla a día de hoy. Y en todo caso es que no depende solo de nosotros. No, se trata de una pregunta que ya se ha respondido antes, entonces... Bueno, pues si os parece, continuamos un poco más después de esta pregunta y vamos ya, creo que vamos cumpliendo más o menos el horario para irnos todos a cenar a una hora prudente a casa y vamos a presentar 2 herramientas nuevas de comunicación. He hablado de algunas herramientas de comunicación que tienen que ver con Internet. Vamos a hablar ahora enseguida de la nueva revista municipal, que es más accesible para todo el mundo. La podemos tener en papel en la mano, nos va a llegar a nuestras viviendas cada 2 meses y va a ser un canal también de comunicación importante. Y vamos a presentar también la nueva imagen corporativa del Ayuntamiento. Nos la va a explicar Cayet, que es la persona que ha trabajado en el diseño de la nueva imagen corporativa. Esperemos que os guste y que os sintáis identificados por ella. Cayet. ¿Cómo? Vale, vale. A ver, Hola a todos. Bueno, mi nombre es Cayet, como me ha presentado Javi, soy el responsable creativo de la empresa de Marc, diseño y desarrollo de marcas. Y bueno, he tenido la gran suerte de poder desarrollar la nueva imagen para Zalla, que es la que estáis viendo. Entonces, bueno, os voy a explicar un poco el proceso que se ha seguido para llegar hasta esto. Y bueno, principalmente sin la colaboración de los vecinos, las respuestas en las encuestas que se han hecho en la calle y a través de Internet, pues no hubiera sido posible llegar a estas conclusiones. ¿Y lo anterior? ¿Me lo he saltado? No empezaba aquí. Bueno, esto es un poco los adjetivos o las conclusiones que se sacan de esas encuestas. Bueno, la más unánime fue el color azul, evidentemente. Y luego, en cuanto a imagen de Zalla o monumentos, etcétera, que más representativos de Zalla, no había una unanimidad muy concreta. O sea, lo más concreto fue el color azul y luego de esas encuestas lo que se sacó fueron unas conclusiones en cuanto a valores, ¿no? Y los principales valores eran estos, ¿no? Un pueblo con libertad, naturaleza evidentemente, con personalidad propia, con frescura, con una armonía, serenidad, moderno, con proyección, con progreso y con futuro, etcétera, etcétera, pero los más principales fueron estos. Entonces, bueno, os voy a enseñar un poco el proceso creativo que se ha seguido a partir de estos valores. Y bueno, pues como veis, lo primero que nos vino a la mente en el estudio fue representar la naturaleza, la frescura, la libertad, pues todos esos adjetivos que hemos señalado antes, con la imagen de un pájaro. De un pájaro y más bien más de un martín pescador. Por 2 motivos principales. Uno porque tiene el color azul como color principal de sus plumas y otro porque es un pájaro que suele andar por el río Cadagua, por lo que me han dicho. Y bueno, y luego pues, la hoja representando lo verde, la naturaleza, el hábitat un poco que rodea al municipio también, ¿no? A partir de esta imagen, que bueno, también se busca un poco, no es el pájaro en cualquier postura, ¿no? Sino tomando vuelo en esta postura, pues
Yo veo unas líneas y a partir de esas líneas pues se va creando una forma geométrica a base de líneas y luego de colores para que quede más claro y bueno, pues por arte de magia nos sale una Z también. Bueno, esa Z, pues, como se ve geométricamente por sus formas y sus colores, representan el pájaro y la hoja también. Luego, bueno, el logotipo pues, se forma por dos elementos principales que son el símbolo, que sería la Z y el pájaro, con la hoja, y luego el nombre, importantísimo. El nombre lo creamos para la ocasión, es un tipo de letra creado para este logotipo, no es un tipo de letra convencional, se crea para este logotipo, siguiendo también las mismas formas geométricas, modernas. Y bueno, pues se le pone el Ayuntamiento de Udala para que quede completo. Ahora os voy a explicar un poco, es lo mismo, ¿no? pero separado, ¿no? De qué los componentes del logotipo, que son el símbolo, el componente más principal, y el nombre de Zaya, pues lo que os he explicado, ¿no? Lo que representa el símbolo con sus colores, con sus formas, pues son un poco esa modernidad, esa libertad, esa naturaleza, un poco los adjetivos que hemos comentado antes. Se va a utilizar en dos versiones, una prioritaria y una secundaria. La prioritaria es la que hemos visto y la secundaria se utilizará, depende del formato y el soporte en el que vaya. Siempre va a necesitar un área de protección para que el logotipo respire. Entonces, depende de dónde vaya colocado, va a requerir que vaya en vertical o en horizontal para que eso sea posible. Bueno, luego los colores que se han elegido, evidentemente el azul va a ser el color más principal, pues son colores Pantone que se utilizan en grafismos. Y luego, ¿cómo se va a aplicar ese logotipo a los diferentes soportes, ¿no? En papelería, que es lo que va a llegar mediante sobres, hojas de carta, hojas de fax, tarjetas de presentación, etcétera. Habrá carpetas, bueno, todos los soportes a partir de mañana, creo ya, se va a empezar a utilizar la nueva imagen. Señalización en edificios exteriores, pues lo mismo, ¿no? Se va a utilizar con la misma imagen, con los mismos colores, con el mismo cuidado en la tipografía. Siempre va a ser, se va a tener que utilizar de forma coherente, ¿no? Se ha elegido una Verdana, que es una tipografía muy legible, muy clara, muy fácil de utilizar y muy estándar para lo que son todos los textos. Señalización exterior en direccional en viales, o sea, lo que son las señales a pie de calle, informativas, lo mismo, siguiendo la claridad, tipografía la misma, mismos colores, misma imagen. Luego se va a aplicar también a los uniformes. Se trata de que todo lo que se haga alrededor del pueblo, todo lo que represente al pueblo, lleve la misma imagen. Entonces, los uniformes de los operarios también irán con el nuevo logotipo. Vehículos que se utilicen desde el ayuntamiento, para vehículos de color claro, para vehículos de color oscuro, independientemente del modelo que sea. Se va a hacer también merchandising, aplicaciones textiles y todo tipo de complementos de merchandising para promocionar el pueblo, bien en ferias, bien, bueno, pues todo lo que se vaya haciendo. La nueva imagen de la web, también con los nuevos colores. Bueno, el color no es que sea nuevo,
pero se va a potenciar muchísimo más de lo que estaba, ¿no? Que aparezca más el color azul y el logotipo ya también. Y luego, bueno, pues el perfil de Facebook, lo mismo. Como he comentado antes, son nuevos soportes en redes sociales, etcétera, etcétera, y la imagen también va a estar ahí. Y luego una aplicación importante es la nueva revista, que ahora van a pasar a explicaros un poco más detalladamente. Pero bueno, también se ha creado siguiendo la misma línea de diseño, con formas redondeadas, formas modernas, tipografía adecuada al nombre del nuevo logotipo. Esta sí que es una tipografía más estándar para poder utilizarla en todos los textos, pero muy similar a la que se ha creado para el logotipo en sí. Son diferentes portadas y luego las páginas interiores, ¿no? que es una imagen muy limpia, muy azul y muy moderna y muy acorde con la nueva imagen. Y esto es un poco todo. Espero que os guste y que participéis utilizándola y que la sintáis vuestra. Nada más. Va. Bueno, mi objetivo hoy es informaros un poquitín de lo que va a ser la revista Zaya Info. La hemos titulado así porque se comenzó a utilizar ese nombre muy característico, muy sencillo, en la página de Facebook. Y bueno, os preguntaréis todos, ¿qué es Zaya Info? Y bueno, yo os explico un poquitín. Va a ser un canal comunicativo complementario a esos canales que ya dispone el ayuntamiento, como pueden ser la radio, puede ser cualquier tipo de cartelería, puede ser los emails que se le manda a la juventud a través del Gastecentro y Zaya Info ahora mismo, o la web municipal. Además, creemos que es conveniente que sea en formato revista. Será una revista gratuita que se buzoneará a todos los domicilios de los zayatarras y las zayatarras. Se harán más de 5.500 unidades en proporción a los vecinos los vecinos y las vecinas que vivimos en este municipio, y será bimestral, es decir, que cada 2 meses llegará a vuestros hogares. Sí queremos destacar que es una publicación que será bilingüe, tanto en euskera como en castellano, por lo que decía anteriormente el concejal Agitz Bedialauneta, que hay que impulsar el uso del euskera fuera del ámbito educativo. ¿Y cómo va a ser esa revista Zaya Info? Pues bueno, al hilo de todas estas reuniones que se han venido realizando, creemos que la revista debe ser participativa, es decir, que los ciudadanos y las asociaciones puedan tomar parte en ella. Luego definiremos cómo lo van a hacer. Va a ser una revista cercana, puesto que va a hablar de los zayatarras, las zayatarras y las cosas que ocurren aquí o las cosas que los vecinos y las vecinas de Zaya realizan en otros lugares. Va a ser también social, puesto que esta revista va a tener presencia pues en todos vuestros hogares, como os decía anteriormente, y va a tener una repercusión, como estamos llevando ahora a cabo, en la página de Facebook y en la web municipal. Lo que se publique en Facebook Zaya Info tendrá repercusión en la propia revista y viceversa. Además, será una publicación muy variada en cuanto a contenido se refiere.
¿Y por qué hemos pensado que sea una revista? Bueno, pues porque creemos que es un soporte muy manejable y cómodo para todos los usuarios, todas las personas. Además, se va a dar una cobertura de dos maneras. Una cobertura digital, y así se respeta también de alguna manera el medio ambiente, pero también no queremos dejar de que esas personas que están habituadas al consumo de papel puedan seguir haciéndolo mediante esta revista imprimida y, como decíamos, buzoneada a todos los hogares de Zalla. Las ventajas que supone esto, como decíamos, es que el formato digital se hará en un documento PDF que algunos de vosotros conoceréis y se intentará subir se subirá a la página web municipal para que quien así lo desee pueda descargárselo y consultar la revista desde su ordenador, desde su teléfono móvil, desde las tabletas, que ahora están muy de moda. Y bueno, quien así lo desee, de los que estáis aquí y de todos los vecinos y vecinas de Zalla, nos podéis hacer llegar vuestro correo electrónico si queréis y se os enviará por correo electrónico a vuestra casa también. Y la manera impresa de la revista, el modo impreso, pues consideramos que es una forma tradicional y a la que todo el mundo estamos habituados ya a usar y pues eso, muy accesible, ¿no? Respecto a las características físicas, tiene unas dimensiones que son menores a un DIN A4. Un DIN A4 sería esto y la revista tendría estas dimensiones, es decir, que sobraría todo el recuadro blanco, ¿de acuerdo? O sea, sería un poquitín más pequeña. Consideramos que es una revista muy, muy fácil de usar y con estas dimensiones muy fácil de llevar a cualquier lado. El primer número tendrá unas 28 páginas y estará editado a 3 columnas porque nos parece que es una manera muy, muy legible de usar el contenido que tenga esa revista. Y como decíamos anteriormente, se va a intentar que el tratamiento del euskera y del castellano sea pues equivalente, ¿no?, al 50% euskera y castellano. En cuanto al contenido, lo que se intentará es que haya siempre un monográfico inicial, un tema importante y potente, acompañado de una entrevista que puede ir unida o no al monográfico del que hablábamos al principio. Habrá noticias en corto porque no requieran mucha información, porque la propia noticia no genere mucha información. Se procurará que haya crónicas, eso quizá en el primer número no sea posible porque todavía está el proyecto en manos de lo que es el propio ayuntamiento, pero pensamos que a lo largo de los meses y con ayuda de las asociaciones y la participación ciudadana de los vecinos y las vecinas de Zalla, pueda haber en la revista crónicas pues, de los ciudadanos de a pie. También consideramos importante la agenda cultural, porque no he dicho, pero la agenda cultural que conocíamos hasta ahora, el folleto alargado y chiquitín, desaparece dándole paso a la revista. Como no, se hará mención a la información municipal, ya sea de, yo qué sé, ordenanzas, plazos para entregar documentos, etcétera, etcétera. Respecto al ocio, procuraremos que haya siempre espacio para la cultura, el deporte, el medio ambiente, el euskera, todas aquellas cosas que generen información y se refieran a este tipo de secciones, de ámbitos y de otros muchos tendrán cabida en esta revista Zalla Info. Las asociaciones, como no, tendrán su importancia y, como hemos dicho anteriormente, ya hemos estado en contacto con ellas, con parte de ellas, para que sepan que aquí estamos en el ayuntamiento dispuestos a informar sobre aquellas acciones que van a llevar a cabo a lo largo de todo el año. Publicarlo aquí, en la página web y en otros medios. Y se nos ha ocurrido la idea de hacer un poco reseña histórica de lo que es Zalla, de lo que ha ocurrido en Zalla en ocasiones anteriores, años anteriores, leyendas, cosas que todos sabemos y nos han contado
nuestros aitas, aitites, pero bueno, que queden reflejadas un poquito, que queden reflejadas en la revista municipal también. En el centro, en las 2 páginas centrales de la revista, se hará una agenda un poquitín esquemática y visual que resuma, digamos, todas las actividades, eventos que se den durante esos 2 meses de revista y los sucesivos 2 meses, las previstas, las acciones previstas. Asimismo, se facilitarán una serie de teléfonos de interés municipal, como pueden ser las de las oficinas, las del Gastecentro, las del Zalla Cine Antxokia. Y, como decía anteriormente, se avanzará un poco sobre la programación de ocio, cultura, deportiva, etc. Otros contenidos pueden ser y serán, pues como bien os decía antes, el tema de vecinos, que es una sección que puede ser muy variada en cuanto a entrevista de respuestas cortas o breves artículos de opinión. Sí quería destacar que el tema del volumen informativo se verá restringido, vamos a llamarlo así, puede haber mucha entrada de información, pero evidentemente no toda ella cabe en esas 28 páginas. 28 páginas que, recordemos, es bilingüe, con lo cual nos quedamos en unas 14, 12 páginas de contenido. Entonces habrá que hacer un poquitín de selección de lo más importante para esos 2 meses, dejar algo para los 2 meses siguientes y así. Y, bueno, pues opiniones y, muy importante, la inserción de publicidad para poder autogestionar esta revista municipal y que no suponga una carga económica adicional ni al ayuntamiento y, por supuesto, ninguna carga para los vecinos, puesto que es gratuita, para los vecinos y vecinas, puesto que es gratuita para todos vosotros. Y, bueno, como Cayete os decía anteriormente, yo os explicaba y os he explicado yo verbalmente, pero ahora visualmente podéis echarle un vistazo, pues podéis ver aquí las fotos, es una idea, no es nada real todavía, pero pues noticias en corto, que las vemos ahí en los laterales verticales, las 3 columnas de las que os hablaba, que como podéis ver sí dan el carácter de poder leerlo con facilidad. Y, bueno, pues yo creo que esto es un poquito el resumen de lo que va a ser la revista municipal, que esperemos un mes tengáis todos en vuestras casas. Bueno, ya vamos terminando. Y en esta última fase de la presentación sobre comunicación, hemos hablado de la revista. Nos ha explicado Izaskun muy bien de qué se va a tratar y dentro de poco la podremos tener en las manos y la podremos disfrutar y estar informados con ella. Y para terminar con esta presentación, pues bueno, os pedimos que por favor rellenéis la hoja de evaluación que se os ha entregado al entrar. La idea es que evaluéis, que nos deis vuestra opinión sobre cómo han ido las reuniones y cómo ha ido esta última presentación, que nos hagáis sugerencias para que lo podamos mejorar. Y vamos a recoger esas hojas rellenadas por vosotros, los bolis también los vamos a recoger ahí a la salida y os vamos a entregar un pequeño obsequio. Queremos entregaros un obsequio, pues bueno, para agradecer de alguna forma vuestra presencia aquí, vuestra participación y también para empezar a promocionar esa nueva imagen corporativa que hoy hemos presentado. Entonces tenéis afuera, según vayáis saliendo y entregando la encuesta, se os hará entrega de un obsequio y bueno, pues también hay algunos productos con la imagen corporativa, pues para que los podáis ver y a ver qué os parece. Y sin más, daros un eskerrikasco muy grande a todos, muchas gracias y un minuto, solo quería aclarar que de alguna forma ya tenemos prevista la siguiente acción que entendemos de participación ciudadana y va a ser una presentación didáctica que vamos a hacer aquí mismo, posiblemente en el mes de marzo, donde explicaremos en profundidad temas que sabemos que os preocupan, como son el plan de encauzamiento, el nuevo centro de especialidades, el plan general de ordenación urbana y haremos un monográfico para explicar didácticamente esos temas. Os avisaremos y esperamos contar con vuestra presencia. Muchas gracias.